este terrible transfeminicidio que ha conmocionado no solamente a Colombia, sino nada más al mundo entero. Me destrozaron mi vida, me destrozaron. Nunca jamás voy a olvidar todo eso que me le hicieron a mi niña Sara. Me dejaron marcada por el resto de mi vida hasta que Dios venga por mí y cierre mis ojos. Nunca voy a olvidar todo lo que le hicieron a mi niña. El murmullo del agua en la quebrada La García en Bello, Antioquia, solía ser un sonido de fondo para los transeúntes, pero aquel día, ese murmullo se mezcló con gritos ahogados y el crujir de ramas quebradas. Sara Millerrey González Borja, una mujer trans de 32 años, yacía en el agua con sus extremidades fracturadas, luchando por mantenerse a flote. Los agresores no solo la golpearon brutalmente, sino que también grabaron su agonía, impidiendo que otros la auxiliaran. A pesar de ser rescatada por los bomberos y trasladada a un centro médico, Sara no sobrevivió. Pero aunque pareciera ser el cierre de un capítulo inhumano y cruel, en realidad, solo era el comienzo de una triste investigación que reveló la verdad sobre lo que implica ser una mujer trans en una sociedad indiferente. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Yanelis Núñez, que me escribió: muchas gracias, mi querido Tess. Soy cubana y vivo en Dallas. Y ya en mi trabajo tienes 8 seguidores más. Te queremos. Muchísimas gracias, mi querida Yanelis. Eres muy especial, lo sabes. Estoy muy orgulloso de que estés en la comunidad. Te agradezco por los 8 seguidores más. Les envío un fuerte abrazo a todos los que trabajan en tu empresa. Les deseo justamente lo mejor del mundo y espero que la vida te sonría a ti y a tu entorno siempre. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el peor caso de indiferencia que conoces? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Para algunas personas no es fácil vivir atormentados por pensamientos e ideas que no los dejan tranquilos, que no les permiten ser. Por ejemplo, están quienes no se sienten conformes con su aspecto físico, disconformes con su apariencia, algunos por caprichos estéticos y otros por verdaderas crisis existenciales, sintiéndose atrapados en cuerpos de un género contrario, obligados a seguir ciertos roles en la sociedad por imperativa cultural, porque así lo determinó el destino, no por gusto. Pero también existen quienes no se aguantan ni siquiera a sí mismos, a quienes la diversidad les ofende, seres despreciables cuya intolerancia rebosa los límites personales, juzgando y determinando su opinión ante lo que no les incumbe, ante la vida privada del otro y su libertad, incapaces de la autorreflexión o la crítica, calificando y molestando a los demás, señalándolos, atacándolos y silenciándolos. Muchas veces, estos personajes de poca paciencia han llegado a terminar con vidas ajenas a las que consideran infames, tan inconformes con la vida misma que deciden cobrársela de los demás, verdaderos terroristas de la libertad. Fue así como la señorita Sara Millerrey González Borja, oriunda antioqueña y colombiana, encontró la tragedia y el verdadero sufrimiento en sus últimos días, víctima de la intolerancia y el rechazo continuo de la sociedad que la vio crecer, que la desamparó desde muy pequeña, obligándola a padecer todo tipo de malos tratos, abusos y humillaciones, tanto en la escuela como en las calles de la ciudad de Bello. Desde la adolescencia, Sara Millerrey supo que era diferente a los demás, que su cuerpo de hombre realmente no le pertenecía, que estaba presa en una masculinidad ajena, porque dentro de ella, dentro de su mente y de su corazón, en su psicología o en su espíritu, en verdad era una señorita, una mujer atrapada que quería ser libre, una mujer trans que tuvo que afrontar la vida con fuerza y con carácter. Una de sus amigas más cercanas, también perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, habló sobre su difunta amiga y la terrible tragedia que tuvo que vivir en el mes de abril,
contando detalles sobre la vida de Sara y en general sobre el sufrimiento y al que se ven sometidas las mujeres trans en gran parte del continente, especialmente en un país tan violento como Colombia, donde al menos en lo que lleva del año ya se han registrado 24 casos de mujeres trans que han sido asesinadas, y recordemos que no todos los casos son registrados. 13 de estos casos sucedieron en el departamento de Antioquia, donde justamente ocurrió el siniestro de Sara. Estaba encerrada en un cuerpo que no le pertenecía, testificó su amiga. Desde muy pequeño, aún siendo un niño, de joven se sentía distinto a sus compañeros de clase, con gestos amanerados y femeninos en su forma de expresarse, lo que lamentablemente no fue bien visto ni por su familia ni por la comunidad escolar, quienes, en vez de guiarlo psicológicamente o tratar de apoyarlo de algún modo por su forma de ser, se encargaron de afectarlo más, de señalarlo como diferente, entre burlas y acusaciones constantes, obligándolo a soportar un terrible bullying que no tenía clemencia, que fue constante hasta el bachillerato, exasperando su día a día. Conforme pasaban los años, la situación se volvía cada vez más intensa. En vez de ceder, sus compañeros de clase eran abusivos y sus docentes o directivos escolares no hacían absolutamente nada al respecto, ignoraban las denuncias o fingían que nunca sucedieron, por lo que Sara no logró terminar la escuela secundaria, prefiriendo desertar de sus estudios que seguir aguantando las malas actitudes de los demás. Fue durante la adolescencia que Sara se reconoció del todo como mujer y se aceptó como chica trans, empezando a vestirse de tal manera, con prendas femeninas, vestidos y el uso de maquillaje, rebelándose contra la sociedad conservadora y mojigata que desde siempre se había encargado de someterla, pero también de agredirla, optando por una postura de mujer libre, encarando con orgullo su identidad a pesar de las burlas y las ofensas del mundo exterior, renaciendo como una nueva persona. Durante esa época de descubrimiento personal, lamentablemente Sara tuvo una tragedia doméstica que la marcaría de por vida, un terrible episodio que tuvo que vivir en la supuesta seguridad de su propio hogar, cuando un familiar infame y pervertido se acercó a ella sugestivamente y la sometió por la fuerza, una vez que se encontraron solos por simple casualidad, abusando de su intimidad por la fuerza, desarrollando en ella un profundo sentimiento de culpa y de tristeza. Al no tener el apoyo de su familia, ni el de una pareja estable o de personas cercanas a su amistad, al no ser escuchada ni tampoco comprendida por aquel entonces la señorita Sara, quien era conocida por algunos compañeros de andanzas como la Miller Ray, descubrió que padecía de una circunstancia genética llamada disforia de género. Según los psicólogos, lo que explicaba por qué vestía y se sentía como una mujer, siendo un hombre biológicamente. La Millerrey buscó algunas oportunidades de trabajo esporádicamente hacia varias actividades, aunque no era nada fijo, haciendo lo que fuera para ganarse el peso, el dinero, pero era rechazada con frecuencia por su forma de ser tan femenina, por lo que tristemente se encontró ante las calles de una manera abrupta por no poder pagar una buena vida en la precariedad económica que eso implica y la supervivencia constante, codeándose con personas en condición de indigencia, con personas en condición de criminalidad, frecuentando el consumo de sustancias y otros estimulantes, por lo que por una larga temporada de su vida la joven trans vivió como una desamparada más en las calles de Antioquia, víctima de la necesidad y los peligros de una vida marginal, del bajo mundo, del hampa y de la adicción a las sustancias. Con el pasar del tiempo, su familia trató de ayudarla de distintas maneras, especialmente su madre, quien con perseverancia y un gran amor
a través de los años, logró por fin sacar a su hija de la calle y llevarla a casa, otorgándole una limpieza y un hogar temporal en donde restablecerse, donde posteriormente se rehabilitó de sus vicios y dejó las sustancias alucinógenas durante un tiempo, mostrando un gran interés por salir adelante y superarse como persona. Para aquella época, la señora Sara habría conocido a un hombre del que se enamoró profundamente, con el que mantuvo una relación afectiva e íntima, motivo por el cual decidió salir adelante, pues representaba un apoyo y una motivación, llenándose de un mejor humor, logrando superarse en varios aspectos personales. Pero lastimosamente, la relación no duró lo suficiente y juntos terminaron su romance en un episodio que resultó ser bastante duro para Sara, quien lamentablemente volvió a decaer a sus antiguas andanzas de calle, frecuentando malos pasos y otra vez, desgraciadamente, el consumo de sustancias ilícitas. Nuevamente en las calles, Sara fue golpeada, humillada y ultrajada, viviendo el rechazo nuevamente por su manera de ser, no solo por lo que consume de forma ilegal, sino por la maldición de siempre, el de ser una mujer atrapada en una cárcel varonil, volviendo a su refugio toxicómano, retomando la vida de la calle, la precariedad económica, las malas amistades y la perdición. Lamentablemente me le quitaron la vida de una manera atroz, en la que me dejaron destrozada y desconsolada. Le pido por favor justicia para mi hija Sara. No eran buenos momentos para Sara, quien nuevamente recaía en el consumo, alejándose de su familia y de las pocas personas que la querían, sufriendo su desigualdad en silencio en el refugio de una vida sin hogar. No es una certeza, pero en redes sociales se le ha acusado de cometer hurtos por la zona, tal vez tratando de sobrevivir o de ganarse el pan, desesperada por un poco de dinero, siendo atrapada por las peores personas. Sin embargo, en territorios tan conservadores de Colombia, ni el travestismo, ni el hurto, ni la indigencia son bien vistos. De hecho, son castigados con brutal violencia al margen de la legalidad, por supuesto, por lo que si bien Sara pudo haber sido una mujer honrada, aún en la crisis que estaba viviendo, el precio de su libertad no sería tolerado por sus adversarios. Seres malignos que se encargaron de finiquitar sus días con desprecio, no sin antes castigarla con excesiva severidad y crueldad. El día 4 de abril del año 2025, Sara Millerrey González fue interceptada por algunos hombres impiadosos del bajo mundo, presuntamente pertenecientes a una pandilla local o a una guerrilla o a un grupo al margen de la ley, con quien probablemente Sara tal vez ya habría tenido algún tipo de encuentro, posiblemente relacionados a sus vínculos en la calle, con de pronto sustancias o tal vez cuestión de préstamos económicos. Todavía no está muy claro. Hay varias hipótesis al respecto, pues el caso es relativamente reciente. Se sospecha tal vez de un ajuste de cuentas, deudas relacionadas con narcóticos ilegales o con personas relacionadas con las famosas llamadas limpiezas sociales en Colombia, grupos paramilitares y al margen de la ley que paradójicamente trabajan en alianza con el gobierno, la milicia y la policía para desaparecer a personas consideradas como indeseables, que finalmente terminan siendo adictos, ladrones, extranjeros, personas de la comunidad LGBTIQ+, entre otros, coordinando batidas nocturnas buscando blancos vulnerables, la mayoría de veces jóvenes, indigentes o personas en condición de absoluta pobreza, a quienes hacen pasar por bandidos, incluso sin haberlo sido. La mujer trans fue sometida por estas personas del mundo criminal, quienes pretendían dejar un mensaje con su muerte. Un mensaje que desde luego es claro que era sobre odio y de advertencia, implacables en su accionar delictivo, amenazando a toda una comunidad y, ¿por qué no?,
a todo un país. Aún se investiga quiénes son los asesinos implicados para ser identificados plenamente y otorgarles un castigo ejemplar por sus crímenes, una condena digna que pueda servir como advertencia para futuros feminicidas o transfeminicidas. Estos hombres impiadosos habrían llevado a Sara a una zona apartada entre la maleza cerca del lugar donde se encontró su cuerpo, en el arroyo La Gracia, donde le propiciaron una tremenda paliza entre varias personas, hiriéndola en todo su cuerpo y luego arrojándola al agua. No conformes con la reprimenda, los criminales le habrían roto los brazos y las piernas a Sara, quien sufrió tanto dolor que cayó en delirio, gesticulando frases y palabras poco claras. Luego fue arrojada hacia un arroyo, el arroyo La Gracia en Antioquia, pretendiendo que se ahogara sola al no poder nadar ni resistirse a la corriente, con las 4 extremidades de su cuerpo completamente quebradas. Eso es algo, un dolor tan grande, uno ver al ser querido de uno pidiendo auxilio con sus manos fracturadas, sin poderse agarrar bien, sin poderse sostenerse bien. Esto nunca lo voy a olvidar. No contentos con su despiadado obrar, uno de los implicados grabó los momentos de agonía de Sara Millerrey González con su celular, quien se retorcía y gritaba mientras se aferra con sus últimas fuerzas a una roca para no ser llevada por la corriente del arroyo. Los gritos alertaron a algunas personas de la comunidad, quienes posteriormente comunicaron a la policía y al servicio de emergencias, pues el atroz castigo fue realizado a plena luz del día. Un detalle que debe ser investigado, pues pudo haber una presunta complicidad con organismos de seguridad locales. Finalmente es la madre de la joven Sara quien acude a su socorro, al igual que en los viejos tiempos, cuando era adolescente y las personas le gritaban cosas o le pegaban en la calle, siempre dando su amor incondicional a su hija, a pesar de sus duras decisiones de vida. Posteriormente, Sara es llevada al hospital La María. Luego de ser internada por 2 días, la mujer trans pierde la batalla con la vida, desfalleciendo en el hospital. No logra resistir la brutalidad de sus heridas y muere tras el intenso dolor a sus 32 años de edad. Rechazamos el brutal acto de violencia transfóbica contra Sara Millerrey. Lo que le ocurrió no es un hecho aislado, es una muestra alarmante de la transfobia estructural que enfrentan las personas trans en Colombia. La indiferencia también es violencia, enfatizó la gobernación. Varios colectivos en defensa de los derechos humanos organizaron encuentros y reuniones en conmemoración de la vida de Sara, con velatones en todo el país, incluso en la capital bogotana, donde cientos de jóvenes y activistas exigieron justicia desde el Parque de los Hippies, pidiendo al gobierno que el crimen no quede impune. El presidente Gustavo Petro y la gobernación de Antioquia han emitido un mensaje de apoyo y solidaridad, gestionando una cuantiosa recompensa para quienes den pistas o información crucial que dé a la captura de los responsables del asesinato de Sara Millerrey en Bello, Antioquia, con casi 100 millones de pesos colombianos como estímulo. Actualmente el caso sigue abierto y se siguen acumulando pruebas y evidencias para alimentar los informes. Asimismo, se analizan los posibles perfiles de los perpetradores con tecnología de punta a nivel de criminalística y la presión de los medios de comunicación y un país molesto que exige justicia sin importar absolutamente nada. Según el Código Penal colombiano, en su artículo 104, quien cause la muerte de una mujer biológica o en condición de género puede ser acusado de feminicidio, lo que prolonga penas más duras para los perpetradores de este tipo de crímenes. No obstante, esta ley ha tenido diferentes interpretaciones y muchas veces no ha sido tenida en cuenta en otros casos de mujeres trans.
El alcalde de la ciudad de Medellín, el señor Federico Gutiérrez, se manifestó al respecto del caso y condenó en sus redes sociales el terrible asesinato ocurrido en Bello, expresando su solidaridad con la familia y también con los amigos de la víctima, también desde luego con la comunidad LGBTIQ+, lamentando las reiteradas ocasiones de intolerancia y discriminación. Rechazo con profunda indignación el atroz crimen contra Sara Lamille Rey. Ocurrió en Bello, no en Medellín. Me pronuncio sobre esto como ciudadano, toda mi solidaridad con su familia y amigos. Qué sociedad tan enferma, me da mucha tristeza que ocurran hechos de violencia tan atroces por discriminación e intolerancia. Que este crimen no quede impune, enfatizó en su cuenta personal de X el alcalde de la ciudad de Medellín, el señor Federico Gutiérrez. Las redes sociales fueron uno de los mayores medios propagadores de la noticia, aunque también se realizaron mofas y sátiras de muy mal gusto sobre la situación, caricaturizando los últimos momentos de vida de Sara y viralizando el video de su agonía tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La difusión del material sensible propició discusiones a nivel general sobre el respeto y la vida de las personas de la comunidad LGBTIQ+, sobre la tolerancia y también sobre cómo aún persisten ideas retrógradas de violencia extrema en nuestra sociedad para quienes es normal o preferible quemar vivo, mutilar o romperle las piernas a los criminales, prefiriendo dar un castigo violento que justo, aplicando juicios arbitrarios también a las personas que son diferentes, linchando no solo a quienes cometen delitos, sino también a los que no son comprendidos, a los que no siguen la norma, a los que no tienen quien los cuide. Irónicamente, haciéndonos a todos asesinos y cómplices como sociedad, volviendo a costumbres antiguas y obsoletas como el linchamiento, prácticas consideradas medievales que aún se mantienen en pie. Sara no murió solo por la violencia. Murió por la indiferencia, murió porque para muchos su identidad fue suficiente para justificar su dolor, porque en un país que aplaude la diversidad en los discursos políticos pero la condena en las calles, ser diferente sigue costando la vida. En su agonía, grabada sin pudor por quienes debieron ayudarla, no solo se ve el rostro del odio, sino también el de una sociedad que aún se paraliza ante el sufrimiento ajeno. ¿Dónde estaban las manos que pudieron alcanzarla? ¿Dónde estaba la voz que pudo defenderla? Este no fue solo un crimen, fue un acto de desprecio con cámaras como testigo. Y ese tipo de crímenes no solo se castigan con leyes, se combaten con educación, con memoria, pero también con visibilidad. Sara era más que un nombre, más que una identidad. Sara era una historia, un futuro. Sara era un ser humano. Y mientras sigamos permitiendo que el silencio ahogue las voces como la suya, cada quebrada, cada calle y cada noche puede ser el escenario de un próximo crimen o de un próximo caso que conmociona al país. Como Tess Misterios, les envío un fuerte abrazo a todos aquellos que se atreven a ser libres, que se manifiestan en su diferencia. Estoy con ustedes, porque me parece que esa es la única manera de garantizar un país sano, porque todos tenemos derecho a ser, sin importar lo que queramos ser, siempre y cuando, desde luego, no vaya en contravía con un margen jurídico establecido en un país, porque no falta el que me diga, si yo quiero ser un criminal, entonces todos tienen que aplaudirme. No, pero es que las personas trans no son criminales. Los de la comunidad LGBTIQ+ no son criminales, son seres humanos que tienen su manera de amar, ¿sí? Entonces, me pareció muy triste este caso, me conmuevo con todo lo que sucedió y también como ciudadano, como creador de contenido y como ser humano, exijo justicia por Sara. Me duele lo que pasó con ella.
Si llegaste hasta este punto del video, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta personal de Instagram, Test Misterios, si es que quieres saber de mi vida. Si no, no te preocupes, puedes ver True Crime, casos de True Crime en mi cuenta de Instagram, soy Test Misterios, TikTok, Test Misterios, Facebook, Test Misterios. Ahí puedes seguir viendo más contenido en todas las plataformas. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo y nos veremos en un próximo caso.